Buenas tardes, bienvenidos a este taller de alimentación en rutas largas y travesías de montaña. Lo primero, agradecer el apoyo de Carrera de las Dehesas por apoyar este taller, a Brooks y a Decathlon. Quiero empezar con una pregunta muy sencilla. En montaña, ¿qué te pone antes en peligro? ¿Un error técnico o quedarte sin energía? Da igual si haces 8 kilómetros un domingo o una travesía de varios días. El cuerpo no distingue el tipo de actividad, solo reconoce el estrés. Hoy no vamos a hablar de comer mejor para rendir más. Vamos a hablar de alimentación como parte de la seguridad en montaña. Me gustaría que te hicieses las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has tomado una mala decisión en montaña, estando muy cansada o cansado? ¿Te has notado torpe, despistado o lento mentalmente al final de una ruta? ¿Crees que eso era solo cansancio o falta de energía disponible? ¿Bebes solo agua porque siempre se ha hecho así? ¿Cuántos rescates empiezan por un problema técnico y cuántos por agotamiento? Pues bien, hoy vamos a entender por qué alimentarse bien en montaña no es rendimiento, es prevención. Esta diapositiva resume todo lo que vamos a trabajar hoy. No son trucos, ni modas, ni consejos sueltos. Son los 4 pilares que la ciencia y la experiencia en montaña señalan como clave para reducir riesgos. Bueno, también quizás es importante que sepáis quién soy y por qué estoy aquí. Pues yo soy Gloria, soy dietista, estoy especializada en deporte, sobre todo de resistencia y salud femenina. Trabajo con deportistas de resistencia, con ciencia aplicada a la vida real y mi misión, que vuestra energía os siga al ritmo. Yo durante años también entrenaba mucho, pero me cundía poco, la verdad, hasta que entendí algo clave. El problema no era mi forma física, era mi energía. Desde entonces acompaño a deportistas como vosotros a comer de forma más estratégica para rendir más y disfrutar más. El primer punto, carbohidratos y función cognitiva. Cuando hablamos de hidratos en montaña, casi todo el mundo piensa en las piernas. Pero hoy quiero que nos llevemos una idea clara de este taller. Los hidratos no son algo para mover el cuerpo, son para que funcione la cabeza. El cerebro utiliza prácticamente glucosa como fuente principal de energía. Cuando la glucosa baja, aunque sea ligeramente, el rendimiento mental cae. No hace falta una pájara. Con descensos leves ya vemos peor atención, más errores, peor coordinación, decisiones más lentas y esto en montaña no es un detalle, porque en montaña no solo caminamos, decidimos, corregimos, reaccionamos, mantenemos el equilibrio durante horas. Cuando no comemos durante mucho tiempo puede que las piernas aún respondan, pero la cabeza empieza a ir más lenta y ahí aparecen los tropiezos, los deslices, la mala elección de paso. Comer hidratos en travesías largas y en rutas no es para ir más rápido, es para mantener el cerebro operativo y eso es seguridad. De esta diapositiva no creo que haga falta que leamos porcentajes, lo importante no es memorizar las cifras, es entender el patrón. Cuando analizamos rescates en montaña durante varios años, no aparece una causa aislada, aparece una cadena. Cansancio acumulado, mala planificación, decisiones tomadas con fatiga, errores que se van sumando y lo interesante es que muchos de estos rescates incluyen personas con experiencia. La experiencia protege de algunos errores, pero no protege del estrés fisiológico. El cuerpo no sabe cuántos años llevas saliendo a la montaña, solo sabe cuánta energía tiene disponible. Hay una idea muy extendida en montaña que dice: yo no compito, así que no necesito preocuparme por estas cosas.
Pero desde el punto de vista del cuerpo, eso no funciona así. El organismo no sabe si estás en una carrera, en una travesía o en una ruta de fin de semana. Lo único que reconoce es estrés. Reconoce cuántas horas llevas en movimiento, cuánto de nivel estás acumulando, si llevas carga, si hace frío o calor y sobre todo si tiene energía suficiente para seguir funcionando. Cuando el esfuerzo se alarga, el cuerpo activa los mecanismos del sistema de alerta, por lo tanto, aumenta el cortisol, aumenta el gasto energético, se vacían los depósitos de glucógeno y el cerebro empieza a notar la fatiga. Da igual que no haya dorsal, da igual que el objetivo no sea una marca. A nivel fisiológico, el estrés es real. Por eso vemos que en travesías largas aparecen los mismos problemas que en deportes de resistencia. Cansancio mental, torpeza, malas decisiones, dificultad para mantener la atención, no porque falte forma física, sino porque el cuerpo está sometido a un estrés prolongado sin el combustible adecuado. Entender esto cambia completamente la forma de alimentarse en montaña. No se trata de hacerlo como un atleta, se trata de responder al estrés que el cuerpo está viviendo. Según una revisión científica reciente publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health, mantener un equilibrio energético adecuado y priorizar carbohidratos es esencial para sostener el esfuerzo físico, la función cognitiva y la toma de decisiones durante expediciones de alto riesgo en montaña. Una revisión publicada en Frontiers in Sports and Active Living destaca que en alta montaña las condiciones ambientales dificultan la alimentación y la hidratación y recomienda estrategias concretas para mantener energía y bienestar, ya que esto influye directamente en la seguridad y el rendimiento. Cuando hablamos de hidratación en montaña, casi todo el mundo se guía por la intuición. Beber cuando tengo sed. El problema es que la fisiología no siempre funciona así, sobre todo en actividades largas. La ciencia ha visto que en pérdidas progresivas de agua corporal, aunque sean leves, ya se asocian con peor atención, peor función mental, mayor sensación de esfuerzo. En frío, en altura o cuando llevamos muchas horas caminando, la sensación de sed puede aparecer tarde o no aparecer. Además, en frío se produce más diuresis, es decir, eliminamos más líquido aunque no tengamos sed. Por otro lado, en frío se produce en esfuerzos largos, la hidratación no se gestiona solo escuchando al cuerpo, se gestiona combinando planificación previa, señales corporales, contexto ambiental. Especialmente en travesías, uno de los errores más frecuentes es no planificar bien las recargas de agua. La hidratación intuitiva funciona mal cuando el esfuerzo es largo. Para hidratación no existe una única receta para las travesías, pero sí principios bien establecidos. La hidratación debe planificarse como parte de la estrategia de actividad, ensayarse en entrenos y ajustarse al entorno y duración de la ruta. Los estudios muestran que variaciones en el estado de hidratación no solo afectan al rendimiento físico, sino también cómo nos sentimos y pensamos. Por eso nuestra estrategia debe incluir cuándo, cuánto y cómo beber, además de prever puntos de recarga en la ruta. Uno de los test más utilizados para valorar la hidratación es el color de la orina. Es una herramienta sencilla y práctica. No habla de litros ni de fórmulas, habla de algo que todos podemos observar. Una orina muy oscura suele indicar que estamos poco hidratados. Una orina muy clara, de forma constante, puede indicar que estamos bebiendo más de lo necesario. El objetivo en actividades largas no es irnos a los extremos, es mantenernos en tonos claros intermedios. No sustituye a una estrategia de hidratación, pero es una señal útil para ajustar sobre la marcha. Las rutas largas en montaña incluyen bajadas prolongadas, terreno irregular, trabajo excéntrico continuo. Por lo tanto, se produce fatiga central, menor capacidad de activación neuromuscular y sensación de cuerpo pesado o torpeza al día siguiente. En rutas largas se vacían los depósitos de glucógeno, aumenta el uso de proteínas como energía si no se come bien, aparece mayor sensación de cansancio los días posteriores y tras estos esfuerzos largos se produce una ventana de inmunosupresión transitoria.
Aumenta el riesgo de infecciones leves, sensación de estar tocado, más o menos 24-72 horas después. En invierno, el cuerpo está sometido a un doble estrés. Gasta más energía para moverse y para mantener la temperatura corporal. Pero al mismo tiempo tenemos menos sed, tenemos menos apetito. Eso hace que muchas personas se queden cortas sin darse cuenta. Y cuando eso ocurre, no solo aparece el cansancio, aparece frío, torpeza, dificultad para pensar con claridad. Por eso en invierno la alimentación y la hidratación no se gestionan por sensaciones, se gestionan por estrategia. Comer y beber antes de notar el problema es una medida de seguridad. En frío, el cuerpo depende más de los carbohidratos, porque producen energía rápida y ayudan a sostener la termorregulación. No son solo combustible muscular, son un soporte térmico y cognitivo. Después de una ruta larga de montaña, el cuerpo no está como después del paseo. Aunque no hayamos corrido ni competido, el organismo ha estado sometido a horas de estrés físico y mental. Hay daño muscular, especialmente por las bajadas, hay fatiga del sistema nervioso, se vacían reservas de energía y el cuerpo entra en modo reparación. Por eso al día siguiente muchas personas se sienten torpes, cansadas o sin chispa. No es que estén en mala forma, es que no han recuperado. La ciencia aquí es clara. Si no reponemos energía, líquidos y proteína, la fatiga se arrastra. Y eso aumenta el riesgo de lesiones, bajones y sobrecarga. Vamos con los nunca respaldados por la ciencia. Nunca hay que esperar a tener hambre para comer. El hambre puede ser un indicador tardío y cuando aparece, pues el déficit energético ya está instaurado. Nunca fiarse solo de la sed. Con frío y altitud se reduce la sensación de sed. Puedes estar deshidratado sin notarlo. 3. Nunca beber grandes cantidades de agua de golpe. Beber en exceso aumenta el riesgo de molestias gastrointestinales y de hiponatremia. La evidencia apoya sorbos frecuentes y no atracones de agua. Nunca pasar horas sin ingerir nada porque voy bien. ¿Por qué nunca hay que hacerlo? El cuerpo compensa durante un tiempo. Hay compensación metabólica, compensación hormonal y compensación cognitiva. El fallo no aparece de forma brusca. Aumenta la torpeza, los errores técnicos, las malas decisiones. Esto de voy bien no significa que voy cubierto. Nunca estrenar alimentos o bebidas en una travesía. ¿Por qué nunca hacerlo? El intestino también se entrena. Lo que toleras en reposo puede fallar en esfuerzo. Los problemas digestivos en montaña son igual a un problema serio. Os he traído un bonus de cómo planificaría un profesional. No hablamos ya de, efectivamente, hacernos la cuerda larga, que quizás haya personas que también, sino ya hablamos de hacer una travesía en picos, en Pirineos, o ya podemos hablar de Alpes, o incluso Himalaya, ¿vale? Entonces, profesionales que todos tenéis de referencia. Primero, se plantean cuál es el contexto de la actividad, qué voy a hacer y en qué condiciones. El cuerpo responde al estrés total, no al tipo de actividad. Si tenemos vuelos, si tenemos conducción, si tenemos frío, calor, por supuesto. Todo esto hay que verlo con mucho tiempo de antelación a la actividad. Tiempos clave. ¿Cuántas horas voy a estar en movimiento? Una vez ya he llegado, me he instalado, comienzo. Cada etapa tengo que saber definirla.
y cuáles son los momentos críticos en cada etapa. Aquí os podría hablar de mi experiencia en la Manaloiga. No se planifica, no pueden acceder medios en según qué épocas del año y la gente se da sustos grandes. Porque a lo mejor de repente hay demasiado deshielo o porque ha nevado ya. Entonces hay que cambiar la ruta y esa ruta implica mayor desnivel o cruzar otro tipo de... cambiar la ruta directamente. Pues esto hay que saber identificarlo y tenerlo previsto. Paso 3. Estrategia de energía. ¿Cómo me voy a asegurar que como lo que tengo que comer? Ahora después veremos algún ejemplo, ¿vale? Que vosotros mismos lo podéis hacer, aunque por supuesto también os podéis poner en manos de un profesional que os ayude a gestionarlo. 4. La estrategia de hidratación. Está muy bien la estrategia de comida, pero sin una estrategia de hidratación, cuándo vamos a comer, cómo y con qué beber, ¿vale? Si vamos a echar mano de fuentes, de arroyos, de ríos, si lo va a llevar el guía, si lo vamos a llevar nosotros, si nos lo van a trasladar, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo previsto ante un tipo de estas travesías. No se trata de hacerlo perfecto ni de contar calorías, se trata de que sigáis un esquema sencillo que reduzca los errores. El mismo esquema sirve para una ruta larga y para una travesía. Lo que cambia es el tiempo y la logística. Por lo tanto, si vais a hacer, por ejemplo, que os traigo carros de FOC, no hace falta que estemos haciéndolo 3 veces, carros de FOC. Cada vez que hagáis una salida previa de entrenamiento, vais a ir probando vuestra alimentación y vuestra bebida. Os traigo carros de FOC, que es una de las más conocidas aquí en nuestro país. Son unos 94 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 6.000 metros, ¿vale? Entonces, aquí lo que hay que planificar es, antes de salir, 2 horas o 3 antes, qué vas a comer y qué vas a beber. Durante cada una de las etapas hay que escoger, os pongo una plantilla, o sea, vamos a elegir entre 60 gramos, con eso vamos bien, o necesitamos un poquito más, ¿vale? Y luego, el tercer punto, en cada refugio o final de etapa hay que recuperar. Entonces hay que comer carbohidrato, hay que comer proteína. Objetivo diario de proteína alto y constante, porque hay mucho daño muscular por desnivel. Como os comentaba, os traía el ejemplo de carros de FOC. Hicimos una planificación, esto es, digamos, lo que el deportista se llevó. Para hacerse una idea, en cada una de las etapas, cómo tenía que distribuirse. Pues esta persona incluyó de todo, barritas, geles, dátiles, sándwiches, ¿vale? Y luego hay que contar con qué se va a comer en el refugio, ¿vale? Entonces, aquí tenéis desglosado en cada momento, aproximadamente, no hace falta que nos pongamos una alarmita, pero porque lo llevaremos entrenado. Pero sí que previamente en los entrenamientos iremos ampliando tanto las distancias como esto. Esto se entrena, esto es good training, que no solamente se aplica en trail, sino que se aplica también a las travesías, ¿vale? ¿Qué comemos, qué líquido, qué cantidad de sodio y el objetivo de cada una de estas ingestas? ¿Qué llevar de verdad en la mochila? Obviamente tenéis que llevar todo lo que conlleve, ropa para dormir y demás, pero a nivel de alimentación y bebida podemos llevar aquello que hagamos en casa, sándwich, tortas de arroz, más miel, dátiles, más los sobrecitos estos que a veces ponen en los desayunos de sal, para ponerte en las tostadas, pues podéis coger 4 o 5 sobres y los lleváis en la mochila para cada vez que peguéis un traguito de agua, por ejemplo,
eh, tomar un poquito de sal. O el bizcocho que haga la noche anterior. Fantástico, riquísimo. Luego podemos echar mano a nivel comercial, pues de eso, de geles, de barritas, de bebida isotónica con carbohidratos y sodio y de sales, sin caja. Y bueno, pues en conclusión, no se trata de hacerlo perfecto ni de contar calorías, se trata de que reduzcáis los errores. El mismo esquema sirve para una ruta larga y para una travesía. Lo que cambia es el tiempo y la logística. Planificar como un profesional significa analizar el contexto, saber cuántas horas voy a estar en movimiento, asegurar carbohidratos durante la actividad, tener una estrategia clara de hidratación, no esperarnos a tener hambre ni a tener sed. Y sí que os quedéis con la idea, pues bueno, pues de que fraccionamos, nos anticipamos y pensamos, porque en montaña alimentarse bien no es rendimiento, es seguridad. Sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Por supuesto, al apoyo nuevamente de Carrera de las Dehesas, Brooks y Decathlon por apoyar y sacar adelante este taller. Y si os parece, pues haremos un turno de preguntas.